Señor, el velo se quitará. Entonces, la libertad que Cristo nos da es esa libertad de nacer de nuevo y de poder verlo en todas partes solo a Él. Esa es la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la libertad. Y cuando más lo conocemos, cuando más contenido conocemos de su evangelio, más libre vamos a ser. La falta de libertad no es porque estemos endemoniados o estemos siendo trabajados por los brujos o por los hechiceros, sino la falta de libertad es porque no conocemos lo que el contenido del evangelio nos ofrece, que es la buena noticia de que Jesucristo vive en nosotros en primera instancia, que es lo que estuvimos viendo y en las próximas clases vamos a seguir viendo. Así que, en primer lugar, nacer de nuevo es empezar a ver a Cristo. ¡Wow! Esto es poderoso porque nosotros podemos llevar años en el Evangelio, podemos llevar años de creyentes y no haber visto a Cristo nunca, no haber conocido a Cristo. Por ahí quizás dijimos, sí, yo creo en Jesucristo, confesé a Jesucristo, pero ¿realmente conoces en profundidad el contenido del Evangelio, que es la gracia, la redención, la justificación? Él te lo reveló, Él te lo predicó. Hay muchas formas de vida que tenemos por falta de entender el contenido del Evangelio. Entonces, qué poderoso. Por eso a mí, por ejemplo, me pasa mucho cuando dicen, un ejemplo, ¿no? Vieron que la otra vez yo les dije que hasta su forma de oración va a cambiar cuando empiecen a entender el nuevo pacto. Y una de las cosas que muchas veces escucho cuando dicen que somos todos pecadores y nos tenemos que humillar a Dios, al principio, cuando todavía yo no entendía lo que tenía el contenido del Evangelio, yo también me sentía un pecador. Entonces me humillaba y decía, bueno, Señor, perdóname. Pero cuando empecé a entender en el transcurso del tiempo lo que contiene el Evangelio y que realmente Jesucristo me perdonó, y si Él me dio a su Espíritu, no sé si se acuerdan la lección que dimos el mes pasado, creo, que la certificación de que Jesucristo nos perdonó es que nos dio a su Espíritu. Entonces, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, quiere decir que ya no somos pecadores. Y eso lo tenés que creer. Eso es por la fe. O sea, no, eso tiene que ser un fundamento en tu vida. Y a pesar de que lo diga alguien que sea, qué sé yo, un profeta, un evangelista, un pastor, un apóstol, a pesar de que lo digan, vos tenés que tener fe en lo que dice la palabra. Porque nosotros los hombres nos podemos llegar a equivocar, pero la palabra no se equivoca nunca. La palabra es veraz, es correcta. Entonces, a mí muchas veces cuando dicen, no, porque somos todos pecadores y nos tenemos que humillar, yo no me siento, la verdad, pecador. Sí me siento muchas veces inmaduro en muchas áreas, porque lo reconozco, hay inmadureces que tengo que crecer en temperamentos, en formas de lo que es el carácter, que tengo que ir madurando, pero no me siento un pecador. Es más, cuando yo estoy orando, desde que entendí esta verdad, no le pido perdón a Dios. Es más, estoy muy agradecido porque Él ya me perdonó. Entonces, tener esta posición bíblica, lo que hace es que vos disfrutás el estar en comunión con Dios. Vos disfrutás en la oración, disfrutás en la adoración a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros todavía no tenemos esta posición de justificado, de perdonado, nos acercamos a Dios y es como que, yo no sé si tienen algún animal, perrito en su casa, algún perro, vieron que cuando usted lo reta al perro, agacha la cabeza y se va acercando hacia su pie,
y usted, bueno, dice, bueno, está bien, le toca la cabeza y ya empieza a colear y a alegrarse. Entonces, le pongo este ejemplo porque nosotros no es que somos parecidos al animal, sino que hacemos lo mismo. Como nos sentimos pecadores porque tenemos la ignorancia de las Escrituras, nos acercamos a Dios así: Padre, perdónanos, Señor, y lamentamos y lloramos, pero pasa 20 minutos de ese quebrantamiento hermoso y ya nos sentimos perdonados, porque ya lloramos, ya nos quebrantamos. Entonces, es como una esquizofrenia, no mala, una esquizofrenia sana, pero porque es por ignorancia que tenemos. Entonces, como que nos acercamos y decimos: ay, perdón, Señor, mira lo que hice, no. Y después ya está, ya nos sentimos perdonados. Y la realidad es que ese no es el fundamento. El fundamento no es lo que vos sientas, el fundamento es lo que vos crees, lo que vos creas de lo que dice las Escrituras. Entonces, yo cuando me acerco a Dios, a pesar de que quizás me discutí con mi esposa o tuve un roce con mi familia, no me siento un pecador. Lo que sí sé es que me tengo que arrepentir, pero no el arrepentimiento de llorar, sino lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2, arrepentido, sino cambia tu forma de pensar en esa área. ¿Por qué? Porque si vos no te arrepentís, no cambiás tu forma de pensar, por ejemplo, de que si te airás todo el tiempo, el que es perjudicado sos vos. ¿Por qué? Porque el Espíritu no mora donde hay ira. Entonces, en vez de pedir tanto perdón, cambiemos nuestra mentalidad y tengamos el entendimiento de las Escrituras, y conforme al entendimiento es que nuestra vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque, a ver, uno puede estar llorando toda la vida, pero nunca acá arriba haber cambiado. Es como aquel que entra a la cárcel, sale, y que nunca cambia su forma de pensar. Quizás en el momento del juicio llora, se arrepiente por lo que hizo, pero después cuando sale vuelve a robar. Entonces, es porque nunca cambió su mentalidad, sino que simplemente tuvo un momento sentimental de decir, bueno, la verdad que lo siento. Entonces, eso es un punto muy importante que ustedes tienen que entender. Y cuando usted entienda realmente, cuando se le revela, porque esto te lo tiene que predicar el Espíritu Santo, cuando Él te dice: yo ya te perdoné, ¿qué es lo que me estás pidiendo? Yo ya te perdoné en Cristo. Empezás a disfrutar la oración y te presentás al Padre no como un pecador, te presentás al Padre como un hijo que le agradeces a Dios, porque en tus fuerzas vos no podés, pero gracias a Él es que vos sos hijo, y es que Dios te ama. Gracias a Jesucristo es que Él te acepta. ¿Vieron cuando muchas veces nosotros mendigamos aceptación? ¿Cuántas veces hemos mendigado aceptación? Yo muchas veces he mendigado aceptación, hasta que comprendí de que Dios me aceptó. Entonces ya no tengo el problema de querer caerle bien a alguien, sino que hablo lo que el Espíritu me está enseñando. Entonces hay mucha gente que quizás cuando empieces a enseñar o empieces a hablar porque crees esta verdad, te va a decir: no, pero no es así. Si vos sos pecador también, ¿te acordás cuando vos dijiste esto? ¿Te acordás cuando vos dijiste aquello? Entonces, si vos no estás seguro en el fundamento, si vos no estás confiado en lo que dicen las Escrituras, vas a entrar en una crisis y te vas a volver a sentir un pecador. Entonces, quiero liberarte en esta noche y decirte que ya no hay pecado en tu vida. Lo que sí hay inmadurez es que hay que madurar. Y para madurar hay que cambiar nuestro entendimiento. Ahora sí, yo tengo que también decir esto. Si hay todavía prácticas de muerte, por ejemplo, prácticas que vos sabés que no agradan a Dios, es que ahí todavía no entró el Espíritu Santo, es que realmente te falta una conversión. Porque Primera de Juan dice que el que ha nacido de Dios no peca. El que nació de Dios no peca porque tiene su simiente. Y la simiente de Dios es mucho más poderosa que lo que éramos antes, o la simiente del diablo, o lo que es la simiente de nuestra genética familiar.
la simiente de Dios es mucho más poderoso. Y la simiente que es Cristo, que Él empieza a vivir en nosotros, si vos realmente recibiste su espíritu, vas a tener la capacidad de sobrellevar la tentación, vas a tener la capacidad de poder no abstenerte, sino poder deleitarte en ser santo, deleitarte en lo que es la vida de Dios y darle tu vida a Dios, y nunca te vas a apartar, por decirlo así, ¿no? Por utilizar esa palabra. Entonces, la gente que vive dudando si Dios está o no está, es porque no nació de nuevo. Realmente le hace falta una conversión. Entonces, para poder entender lo que dicen las Escrituras, nosotros necesitamos la intervención del Espíritu Santo. La intervención de tenerlo adentro de nosotros para poder vivir una vida segura, una vida en libertad. Imagínense Jesús. Jesús, ¿cómo pudo haber hecho de continuar con el ministerio que Dios le entregó, con la asignación que Dios le entregó, siendo que había tantas cosas contrarias a todo lo que Él decía y a todo lo que Él hacía? El estatus de predicador de aquel tiempo, Jesús no lo tenía, porque Él era, para los fariseos y para los judíos, era una persona que iba en contra de la ley. Y así todo, Jesucristo permaneció en lo que Él creía, y así Él pudo consumar la asignación que Él tenía de parte de Dios aquí en la tierra. Entonces, si nosotros tuviéramos que predicar lo que Jesucristo predicaba, tendríamos las mismas reacciones de la gente que reaccionaron contra el Señor. Amén, está bien, Ever, no hay problema. Si usted predicara lo que Jesucristo predicara, tuviera las mismas reacciones que tuvieron contra Jesucristo de la gente. Entonces, cuando vos realmente hablás lo que el Espíritu te está enseñando, lo que Dios te está enseñando, hay muchas reacciones contrarias que vas a tener. Es normal, Jesucristo lo tuvo, los apóstoles lo tuvieron. ¿Por qué? Porque la gente quiere escuchar lo que se les antoja, la gente quiere escuchar lo que les conviene, pero nosotros tenemos que predicar lo que está escrito en la Biblia, y tenemos que decir lo que está dicho en el nuevo pacto, no lo que dicen los demás, no lo que está, quizás suene tal cual en la Biblia, quizás suene aún tener los versículos, pero lee tu Biblia y vas a encontrar, y el Espíritu Santo va a intervenir en tu vida y te va a mostrar a Cristo. Entonces, continuamos. Nacer de nuevo es empezar a ver a Cristo. Entonces, ¿qué es nuevo nacimiento? Uno dice, ¿cuándo nací de nuevo? Yo nací de nuevo hace 4 años, 3 años más o menos, que se me reveló Cristo. Tengo ya más de 10 años en el Evangelio, pero se ve que no había nacido de nuevo, solamente tenía dones, que hablaba en lenguas, que veía algunas visiones, algunas interpretaciones, pero no vi nunca a Cristo como lo estoy viendo hace 3, 4 años. Entonces, yo puedo decir que nací de nuevo hace 3 años más o menos. Me bauticé, ¿cuántas veces me bauticé? Me bauticé 2 veces. Y ni eso me llevó a la conversión. Llegué a la conversión cuando Cristo se empezó a revelar dentro de mí. Entonces, según lo que está diciendo Corintios, es que el verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, ¿qué velo? El velo de oscuridad, el velo que impide que podamos entender las Escrituras. ¿Vieron cuando mucha gente se le acerca y le dice, hermano, no entiendo lo que dice la Biblia? Y la realidad es que nunca va a entender porque no nació de nuevo. ¿Por qué? Porque entender las Escrituras no la escribió un hombre, la Escritura la escribió un hombre inspirado por el Espíritu. No fue una ocurrencia de hombre, no fue una ocurrencia de una persona que decidió escribir un libro. No, fue inspirado por el Espíritu. Entonces, para poder comprender la Escritura, vos tenés que nacer de nuevo. Y la persona que te diga, hermano, hermana, o siervo, la verdad que no entiendo lo que dice la palabra, y le tenés que decir la verdad, mirá, hermano, tenés que nacer de nuevo para entender las Escrituras. No es simplemente leer. Podés encontrar muchas cosas,
tremendas en la Biblia como principios, pero realmente entender lo espiritual que es, tenés que nacer de nuevo. Seguimos. Nacer de nuevo es empezar a ver a Cristo en nuestro interior y en consecuencia ser confirmado por las Escrituras. Yo no sé si le está pasando, ahora que están después de empezar este discipulado y leen las Escrituras, yo no sé si a ustedes les pasa que quizás el Espíritu les empezó a revelar a Cristo y ustedes leen las Escrituras y son confirmados con lo que el Espíritu les está hablando. Leen las Escrituras y ustedes dicen, wow, mira, es lo que yo estuve pensando, o es lo que yo recibí cuando estaba orando. La palabra te está confirmando. Eso es lo que hace el nuevo nacimiento. Cuando vos nacés de nuevo, el Espíritu te habla, pero luego cuando lees las Escrituras te confirman lo que el Espíritu te habla. ¿Por qué? Porque estas Escrituras tienen un Espíritu, que es el mismo Espíritu de Dios, el que la escribió. Amén. ¿Cuántos le ponen amén en el comentario? Entonces, si vamos entendiendo, ¿verdad? Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu interviene en nuestro corazón al leer las Escrituras. Cuando nacemos de nuevo, el Espíritu interviene en nuestro corazón al leer las Escrituras para que lo que veamos sea vida, sea experiencia, sea Cristo en nuestro interior. Entonces, el trabajo del Espíritu es confirmarte la palabra que estás leyendo. Que ya Él te lo habló, Él te lo predicó. Una oración que ustedes tienen que hacer todos los días es: Espíritu de Dios, Espíritu Santo, como sea, Espíritu de Cristo, predicame vos, enseñame vos. Él vive dentro tuyo, Él te va a predicar la mejor prédica, la mejor conferencia que vos necesites. Él te la va a dar, pero le tenés que pedir. Por eso dice la Biblia, pedid y se os dará. Continuamos. El evangelio que aprendimos y la que vivíamos es la del evangelio del tiempo de Jesús antes de la cruz. Presten atención a esto. El evangelio que aprendimos y la que vivíamos es la del evangelio del tiempo de Jesús antes de la cruz. Un ejemplo: la multitud y los discípulos solo podían ver a Jesús, pero solo Pedro logró ver en una ráfaga de luz a Cristo. No todos vieron a Cristo, no todos creyeron al Cristo que portaba Jesús. Solamente Pedro tuvo en un momento una ráfaga de luz y dijo: tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo: no te lo ha revelado carne y sangre. Ahora, esto fue, ¿por qué pasaba de que la multitud y aún los discípulos no podían ver a Cristo en Jesús? Esto fue porque todavía el Espíritu no había venido e ingresado en ellos. ¿Por qué? Porque después de la cruz fue cuando el Espíritu se derramó sobre los que creían y entró dentro de ellos. Entonces, ¿por qué no podían ver a Cristo? Porque no tenían al Espíritu, no habían nacido de nuevo. Esto mismo sucedió aún después de Jesús resucitar. Abran su Biblia en Lucas capítulo 24. Vamos a leer una palabra así y vamos a ver lo que sucedió aún después de haber resucitado Jesucristo, cuando todavía no había venido el Espíritu, sobre los discípulos en el aposento. Lucas capítulo 24, verso 13 al 27 dice así: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, o sea, Jesús resucitado ya, Mas los ojos, escuchen este versículo, subráyenlo, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¿Recuerdan lo que leímos de Corintios, que decía: cuando se conviertan al Señor el velo se les quitará? Sigue diciendo el verso 17. Y les dijo: ¿qué platicas con esto que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Escuchen bien,
estos muchachos que estaban ahí, que eran discípulos, que eran los que seguían a Jesús, le dice forastero a Jesús, imagínense el velo que tenían. Dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Pero a él no le vieron, o sea, a Jesús, ¿no? Y fueron algunos de los nuestros, perdón, 25, verso 25. Entonces él les dijo, oh insensatos, ahí ya está contestando Jesucristo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Escuchen esto. Y comenzando desde Moisés, o sea, desde el Antiguo Testamento, y siguiendo por todos los profetas, por Isaías, por Oseas, por Jeremías, por Ezequiel, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, o sea, lo que de Jesucristo decían, que iba a sufrir y que venía en su gloria. O sea, esto testifica lo que estamos hablando, que el nuevo pacto está en el Antiguo Testamento. Entonces, es importante que ustedes entiendan de que el Nuevo Testamento es el resumen decodificado del Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento no es el nuevo pacto, pero en el Antiguo Testamento está el nuevo pacto, que tiene que ver con todas las obras que Jesucristo haría cuando Él vendría. Entonces, acá el mismo Jesucristo está diciendo de que estos tenían un velo que no le habían sido sacados todavía, y el verso 26 les está diciendo, no era necesario que el Cristo padeciera, o sea, y Jesús estaba hablando el mismo, pero él como hablábamos en clases pasadas, que tenemos que aprender a ver a Cristo en todas las escrituras, en José, en Adán, en el apóstol Pablo, en todos los escritores del Nuevo Testamento, tenemos que aprender a ver a Cristo ahí. Y acá Jesús mismo lo está diciendo. Y Jesús resucitado les empieza a predicar desde Moisés. Qué glorioso cuando empieza a suceder en nuestra vida esto, que el mismo apóstol Pablo en el capítulo 1 de Gálatas dice de que Dios lo escogió para poder predicarle a su Hijo, o sea, poder predicarle al Hijo de Dios. Y dice que la revelación que él recibió no la recibió de hombres, sino el mismo Señor se la reveló. Entonces, qué glorioso es cuando llegan esos días que el mismo Señor Jesucristo se empieza a revelar a tu vida, empieza a hacerse ver, empieza a su luz. Lo que vos recibiste como una semilla y que vos lo creíste y que perseveraste en la fe, en esa semilla de que Cristo vive dentro tuyo, de que Él te perdonó, y cuando va creciendo eso, Él va predicándote y te va mostrando desde Moisés hasta Apocalipsis a dónde está Él. Eso es maravilloso y eso es lo que tiene que suceder contigo cuando leas las Escrituras, si es que naciste de nuevo. Quizás entres en duda en esta noche si es que naciste de nuevo. Yo muchas veces he entrado en esa duda. ¿Por qué? Porque no había visto nunca a Cristo en las Escrituras. Pero cuando entendí de que Él me sacó el velo, ahí entendí, por fin me convertí, después de tantos años. Ahora continuamos. Si el Espíritu de Cristo
no interviene en nuestro corazón y entendimiento, vamos a leer la Biblia como un libro más con principios extraordinarios, pero sin poder experimentarlos en nuestro interior. Vuelvo a repetir, si el Espíritu de Cristo no interviene en nuestro corazón y entendimiento, lo que leamos de la Biblia podrá ser algo extraordinario, maravilloso y quizás revelatorio para vos. Pero si no contiene a Cristo, no sirve de nada, no tiene poder para transformarte. Ahora, eso a modo introductivo, ahora entramos en el tema. Amén. Eso era solamente una introducción que les quería dar y miren, se nos fue un poco la hora, nos queda 20 minutos, así que vamos a tratar de llegar hasta donde podamos. Punto número 1. Ahora vamos a entrar en el tema. Anoten regeneración. El primer contenido que contiene el Evangelio de Jesucristo es la regeneración. Regeneración en griego es la palabra medio complicada, pero lo voy a decir despacito para que la noten. Cualquier cosa me dicen en el comentario. Palinginesea. Lo vuelvo a repetir. Regeneración en griego es la palabra palinginesea. P-A-L-I-N, G de gato, I-N-E-S-E-A. Palinginesea. Está muy complicada esa palabra de griega. Esto significa que es un acto de nacer de nuevo. Un acto de nacer de nuevo. Entonces, esto es un milagro. Nacer de nuevo es uno de los mayores milagros que Dios pudo haber hecho contigo. Sanarte de una enfermedad o darte una mejor posición financiera, eso es pasajero. Pero el haber nacido de nuevo es un milagro divino. ¿Por qué? Porque el nacer de nuevo, primeramente, es porque Dios así lo dispuso. Dios dispuso que vos lo conozcas. Eso es un milagro, y también de que Dios te ama tanto que decidió que conozcas a su Hijo. Eso es uno de los mayores milagros por los cuales, cuando estamos en oración, tenemos que entrar en un estado de gratitud. ¿Por qué? Porque el Dios que creó... Dale, trata de pedir un cargador, Gaby. El Dios que creó el universo, el Dios que creó toda la Vía Láctea, el Dios que creó este mundo, el Dios que hizo toda la creación, te amó tanto que te eligió para que cargaras a su Hijo, a Cristo. Entonces eso es algo maravilloso, eso es algo que se te tiene que revelar, y que cuando estés orando, le agradezcas a Dios y le digas gracias, Señor, por este maravilloso milagro de haber nacido de nuevo. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces es uno de los mayores milagros de que Él te haya permitido participar de esta nueva vida. Así que está bien. Bueno, ahí están algunos mensajes. Pero bueno, continuamos. Ahora, anoten ahí Tito, el libro de Tito, capítulo 3, verso 5. Capítulo 3 de Tito, verso 5, vamos a leer. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Escuchen bien. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Juan capítulo 3, verso 3 al 6, anótenlo ahí. Juan capítulo 3, verso 3 al 6 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver.
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿qué es la regeneración? Es el nuevo nacimiento, es el acto de nacer de nuevo, es el mayor de los milagros que pudo haber hecho Dios. El diablo quería matarte, el diablo quería destruirte, y el Dios de los cielos hizo un milagro haciendo que seas regenerado, atrayendo un acto de nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para que empieces una vida en Cristo Jesús. Gloria sea al Padre por ese motivo. Así que vamos a estar anotando el nuevo nacimiento. Es un suceso, es un milagro, es un suceso, no es un proceso, es un suceso. Ahora recuerden que dijimos, ¿hace cuántos años estamos en el que nosotros decimos, ¿no?, en el Evangelio, pero que recién ahora estamos conociendo a Cristo? Por eso no podemos decir que nosotros ya habíamos nacido de nuevo antes de conocer a Cristo de esta manera que lo estamos conociendo. Lo que estábamos viviendo era el mismo evangelio que vivían los discípulos y la multitud. Lo veíamos de afuera, veíamos al Jesús, pero no podíamos ver a Cristo. De ahora, desde que empezamos a ver a Cristo, de ahí hay una evidencia que empezamos a nacer de nuevo. Entonces, el nuevo nacimiento es un suceso, no es un proceso, no es que desde que empezaste hasta ahora hubo un proceso para que conozcas a Cristo. No, realmente no habías nacido de nuevo, sino que solamente la gracia de Dios se había acercado, pero de manera externa, para que vos puedas ver las obras de Dios. Pero ahora naciste de nuevo, ¿por qué? Porque estás viendo a Cristo. Qué glorioso eso, ¿verdad? A ver cuántos me ponen amén a eso. ¿Cuántos años, verdad, que estamos en este camino y recién ahora nos hemos convertido? Eso es tremendo. Así que continuamos. Necesitamos ser regenerados por dos razones básicas. Anoten esto. Necesitamos ser regenerados por dos razones básicas. Punto número 1, o sea, punto número A, el primer punto, dos razones básicas del por qué necesitamos ser regenerados. Punto número A, el aspecto menos elevado es que Dios recrea nuestro espíritu humano, porque nuestra vida humana, desde que nace corrompida y maligna. Vuelvo a repetir, el aspecto menos elevado, no tan importante, pero también que hay que hablarlo, es que Dios recrea nuestro espíritu humano, porque nuestra vida humana, desde que nace corrompida y maligna. Anoten ahí, vamos a leer Jeremías capítulo 17, verso 9, y Jeremías capítulo 13, verso 23. Jeremías capítulo 17, verso 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Jeremías capítulo 13, verso 23, dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? Qué impresionante lo que nos dicen las Escrituras con respecto a lo que éramos antes. Entonces, por voluntad humana, nuestra vida jamás cambiaría de maligno a bueno. Hoy en día hay mucha autoayuda que ofrece el cambio en la vida, pero la realidad es que, según la palabra, nosotros estamos muertos sin Cristo. Entonces, a un muerto el único que lo puede resucitar es Jesucristo. A un muerto no lo resucita un discipulado de motivación o una prédica de motivación
o una clase de motivación. A un muerto lo resucita solamente el que resucitó de los muertos, llamado Jesucristo. Ahora, escuchen esto y anoten esto. Es un error, y quizás te confronte un poco esto, pero hay que decirlo, es un error decir que nosotros ponemos una parte y Dios pone la otra para que cambiemos. Es que tenemos que nacer de nuevo enteramente para ser transformados. Una persona que no nació de nuevo, por más que le ponga lo mejor de sí para cambiar, no va a cambiar. Por eso hay mucha gente que pasan los años dentro de la iglesia, dentro de la congregación, en el evangelio, y pasan años y nunca fueron transformados. ¿Por qué? Porque no nacieron de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que nació del espíritu, espíritu es. Entonces, cuando nacemos de nuevo, sí, nos ponemos en Dios y le decimos: Señor, hay madureces en mi vida que yo deseo ser transformado, y la realidad es que con el tiempo vamos siendo transformados. Pero yo esto lo estoy hablando para que nosotros entendamos de que las buenas disposiciones de la gente no quieren decir que nacieron de nuevo. La buena motivación de decir: no, acá estoy. A mí me pasó con mucha gente de que me decían: no, yo quiero cambiar mi vida, ya no aguanto más, mirá cómo estoy, que pum, que pan. Pero a los meses volvían, y volvían peor a lo que ellos estaban absteniendo para cambiar. Entonces, la realidad es de que si no naces de nuevo y no estás viendo a Cristo, que es el vencedor que te va a ayudar a vencer toda debilidad o toda cosa humana que tengas dentro tuyo, es que no vas a poder cambiar nunca. Por más, quizás te vas a abstener, quizás eso es lo que va a suceder. Te vas a abstener por un tiempo de tu mal genio, de tu carácter podrido, de tu ira que lo estás controlando por un tiempo, pero después pasa los meses, pasa los años y nunca cambiaste. Entonces está también después que la gente saca doctrinas con decir: y no, Dios me dio este carácter porque soy, qué sé yo, profeta, o Dios me dio este carácter porque yo soy evangelista, o Dios me dio este carácter porque yo soy apóstol, o soy maestro. No, es que esas son doctrinas de hombres. Es que en realidad Dios no necesita nada tuyo de lo que eras antes de Cristo. Él no pone remiendo en paños viejos. Él, si lo va a hacer, lo hace todo nuevo. Él no necesita de las cosas viejas tuyas. Imagínate si Dios necesitara de nuestra vieja cosa. O sea, en vano nos daría entonces a su espíritu, en vano nos habría de hacer nacer de nuevo, si necesitara de algo mío de antes de Cristo. Entonces, hay muchas malas doctrinas, por ejemplo, que toman que el apóstol Pablo, por ejemplo, que tenía tanta pasión por encarcelar a los cristianos, que luego después cuando se convirtió, tuvo la misma pasión, pero para convertir a los gentiles a Cristo. Pero eso es algo erróneo. Eso no es así. Dios enteramente hizo que el apóstol Pablo naciera de nuevo, y fue Dios el que puso el celo por él y por los perdidos en Pablo. Si era algo de él que quedaba de su pasado, no hubiese tenido el celo que tenía por Dios y por la gente, por los perdidos, por los gentiles, ¿no? Entonces, la realidad es que nosotros no ponemos nada de nosotros para que Dios nos cambie. Tenemos que nacer de nuevo. Si hay algo viejo que queda de vos, hoy tengo que decirte: necesitas nacer de nuevo. Necesitas orar, necesitas humillarte a Dios y decirle: Señor, quiero nacer de nuevo, porque la realidad es que esto todavía es de mi viejo yo, todavía viene de mi vieja Marcelo, o mi viejo, qué sé yo, Belén, o mi vieja Nelly.
o el que sea, ¿no? Y yo sé que esto no lo necesitas. Y yo necesito tu vida, necesito a Cristo en mi vida. Y necesito ver a Cristo para que cada día Él sea el que crezca en mí y yo desaparezca. Porque lo que Dios más desea es que vos desaparezcas y el único que sea conocido y visto en tu vida sea Cristo, porque Él es tu vida. Así que qué glorioso entender esto. Las personas que dicen, no, vieron que hay mucha gente que dice, no, hoy decido cambiar, yo no quiero volver más para atrás, y a los meses vuelven. Es porque nunca nacieron de nuevo. Lo que tuvieron es una simple motivación y aún pudieron haber servido en algún área de la congregación y decir, pero si estaba sirviendo, estaba dentro de la congregación, ¿cuántos años? No, la realidad es que no nació, solamente tuvo lo mismo que tuvieron los discípulos y tuvieron la multitud, que vieron la gracia de Dios manifestado, vieron en la expresión de la presencia de Dios manifestada, lo siguieron un tiempo a Jesús, pero cuando vino la prueba de que la palabra iba a ser probada en la vida como los discípulos, cuando su maestro fue crucificado, todos lo dejaron. Nadie se hizo cargo de que era discípulo de Jesucristo. Entonces, eso es no nacer de nuevo. Pero cuando nacemos de nuevo, decimos lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy crucificado. O sea, yo no lo estoy viendo de lejos, sino que estoy juntamente con Él ahí. Estoy crucificado, estoy muerto porque su vida es la que vive dentro de mí. Entonces, amado, amada, tengo que decirte que necesitas nacer de nuevo si hay cosas viejas tuyas que todavía sobreviven. Clamad a Dios para nacer de nuevo. Continuamos. Bueno, es un error decir, ya dijimos eso, que nosotros ponemos una parte y Dios pone la otra para cambiar. No hay nada en nuestra humanidad sin su espíritu que Dios reconozca que le sirve. Si no tenemos su espíritu, lo que tengamos nosotros no le sirve a Dios. Es más, podemos estar haciendo discípulos sin tener su espíritu. Luego les voy a compartir, hay una palabra en Ezequiel también, cuando dice de que Dios le dice a Israel, ustedes creen que hicieron hijos, pero lo único que hicieron es ser hijos de viento, o sea, hijos sin vida, hijos que hoy están y mañana no están. Entonces, es más, como líderes podés estar o podés haber hecho algún discípulo, pero con el tiempo se ve si son de Dios, si nacieron de Dios o no. Porque, a ver, en su vida se va a notar si realmente nacieron de Cristo o nacieron porque, bueno, vos le caías bien. Entonces, ahí es también donde tenemos que tener cuidado de hacer discípulos del Espíritu y no discípulos de la carne. Continuamos un poco más. Gálatas capítulo 2:20 dice, bueno, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo que vivo ahora en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Entonces, punto número B, y me parece que vamos a tener que terminar hasta acá. Hasta acá vamos a dar, si querés, quiero parar la grabación para poder terminar. Avisarme nomás cuando ya está. Hasta aquí llegamos.